Vaya al libro de Romanos. Vamos a seguir meditando en un tema muy interesante, un tema de mucha confusión, por cierto. Muchas personas todavía quieren practicar la ley sin haber sido judíos nunca y andan metiendo la pata en todo sentido, andan judaizando, se andan haciendo mesiánicos y andan con no sé cuánta onda. Usted tenga cuidado, por eso es que es necesario que usted conozca la verdadera doctrina, conozca la palabra, conozca la Biblia, conozca lo que es la enseñanza bíblica y no se deje, allá en mi país decimos, no se deje entuturutar, ¿verdad? ¿Ok? No se deje enganchar, no se deje confundir, no se deje impresionar, porque ahora vamos a ver un aspecto bien interesante donde el apóstol Pablo, recuerde que el apóstol Pablo le escribe una carta a una iglesia de gentiles que estaba ubicada en Roma. Por tanto, la mayoría de las personas que componían esa iglesia, pónganme atención ya, pónganme atención, porque después se me pierden. Mire, la mayoría de la gente que estaba en esa iglesia era gente como usted y como yo, que venimos de un mundo pagano. Venimos de adorar imágenes, venimos de practicar brujería, venimos de practicar magia, de creer en el horóscopo. Así era la gente que estaba allí en la iglesia de Roma. Y algo bien interesante es que esta gente de repente estaba siendo influenciada por personas que querían que se volvieran así, que los nuevos cristianos, no habiendo sido jamás judíos, vinieran a practicar la ley, vinieran a practicar las fiestas, vinieran a observar la fiesta de los tabernáculos, las trompetas, la Pascua y todo eso. Entonces, y además querían agregarle la circuncisión físicamente hablando, cortándole el prepucio a los varones. Recuerde que todo eso, el mismo Señor Jesús dijo que la ley, yo no vine a abolir la ley, sino que, ¿qué dijo él? Vine a ¿qué? A cumplirla. Toda la ley, todo lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, se cumplió en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el apóstol está batallando, está bregando con esa situación. Como hoy día, por ejemplo, algunos andan allí que ya no hay que celebrar la iglesia, el servicio los domingos, sino que hay que hacerlo en el Shabbat. Y les gustan las palabritas raritas, ¿verdad? Shabbat, Elohenu, Meshua Hamashiach. Y les gusta, ¿verdad? Y se les va a enredar la lengua y se les va a hacer nudo. Sí, y hablan de cosas que no entienden. El evangelio fue bien fácil, puesto por Cristo. Y es lo que ahora yo quiero que usted logre entender. Mire, si usted, el que ya es cristiano, sale entendiendo el punto de ley y gracia, yo de veras he ganado un punto delante de Dios. Pero yo necesito que usted salga claro hoy de lo que es gracia y ley y gracia. Y no vaya a cometer el error de creer que yo estoy condenando o tratándolo de poner en contra del Antiguo Testamento. No. Fíjese lo que le voy a decir. Yo entiendo que nosotros no tuviéramos Nuevo Testamento si no hubiera existido primero el Antiguo Testamento. Así es que gracias a Dios por el Antiguo Testamento. Pero entiendo que el Antiguo Testamento queda prácticamente anulado por la obra de Cristo en la cruz. Y el Nuevo Testamento viene a ser superior al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque si nosotros siguiéramos diciendo que el Antiguo Testamento es superior al Nuevo Testamento, nosotros estaríamos diciendo cosas como, por ejemplo, Moisés es superior a Jesús. Los ángeles son superiores a Jesús. Melquisedec es superior a Jesús. Abraham es superior a Jesús. Isaac es superior a Jesús. Jacob es superior a Jesús. Rubén es superior a Jesús. Leví es superior a Jesús. Todos los patriarcas, incluyendo a José, es superior a Jesús hasta llegar a Judá. No, Jesús es superior a todos ellos, ¿sí o no? Ok,
Si nosotros estamos diciendo que Jesús es superior a cualquiera de estos personajes que fueron un tipo, ellos componen lo que en un seminario se le llamaría la tipología o los tipos de Cristo. Si Cristo es superior a todos estos tipos, no podemos decir entonces que el Antiguo Testamento es superior al Nuevo. Por eso es que Él, cuando estuvo en la última cena con sus discípulos, levantó una copa. Levantó la copa de Elías, levantó todo lo que era una liturgia de comida entre judíos, que usted y yo ni la conocemos. Cuando alguien quiera que usted venga a judaizar o se vuelva un mesiánico, cuántas cosas dicen hoy, usted dígale, explícame el misterio de las copas que Cristo levantó en la cena del Señor. Y va a ver que no le va a poder explicar nada, porque la Biblia no lo reporta, no lo registra. Solamente habla de dos copas. La copa que dice, esta es la copa del nuevo pacto, ¿hecho en qué? ¿Hecho en qué? ¿Hecho en qué? Van bien, pero quiero que lo digan todos. ¿Hecho en qué? En mi sangre, dijo Jesús. En su sangre. Y luego dijo, y no volveré a beber. Esta copa ya no estaba refiriéndose a la hecha en su sangre, que era el nuevo pacto, sino que a la otra copa. Y no beberé de este vino hasta aquel día en que esté otra vez con vosotros, celebrando lo que nosotros llamamos las bodas del Cordero. Eso lo vamos a ver un día cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, lo cual no es nada complicado también. Ay, que es el libro de Apocalipsis, es un gran misterio, qué complicado. Ay, no, Dios lo puso como puso Mateo, para que lo entendiéramos, también puso al libro de Apocalipsis, hermano. Ahora, a nosotros, los que enseñamos Biblia, nosotros los pastores, los cabezones de cada iglesia, nos gusta llevárnosla de sabiondos y nos gusta impresionar a nuestras congregaciones de que, ¡ay, ese es un libro difícil, pero yo se lo voy a explicar! Mire, desde que el Espíritu Santo quedó sobre la tierra, no necesitamos que nadie nos explique la Biblia. Esa es la verdad. Pero el gran problema, diga conmigo, el gran problema es que los hombres, teniendo al Espíritu Santo, nos gusta andar viendo cosas en la Biblia que la Biblia no dice. Y empezamos a hablar de cosas que la Biblia no cita, ni apoya, ni respalda. Cuando usted quiera escuchar palabra de Dios, abra su Biblia. Pídele al Señor que le hable a su corazón. Y el Espíritu Santo, quien tiene experiencia para comunicarse con los hombres desde los tiempos de Adán, cuando no había Biblia todavía, hasta el último hombre que yo no sé quién va a ser, Él va a poder hablar con usted también. Dice amén, hermano. ¿O usted cree que el Espíritu Santo ya se volvió tonto? ¿O usted cree que el Espíritu Santo ya perdió inteligencia y sabiduría? El Espíritu Santo sigue siendo el más sabio e inteligente sobre todas las mentes. Dice amén, hermano. Así que pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría. ¿O no dice eso la Biblia? Y Él os dará en abundancia. ¿Ve? Que se saben la Biblia ustedes también. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a meditar en el libro de Romanos y vamos a ver los puntos ley y gracia. Gracia y ley. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento. Sabemos, Padre, que hay todo tipo de pensamiento hoy, Señor. Hay gnósticos, hay masones, hay religiones, hay sectas, hay de todo, Padre. Lo único que queremos, Señor, nosotros en esta hora es pedirte que no sea una religión, sino que tu mente, reinando sobre nuestras mentes, a través de tu palabra, escrita en blanco y negro, en la Biblia, Padre. Que sea tu palabra, tu Biblia la que nos habla y la que nos despeje cualquier duda o cualquier confusión. Lo pedimos y lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vaya conmigo entonces a su Biblia, al libro de Romanos, capítulo 7. Quiero decirle que dentro de unos 5 años, hermanos, nosotros ya no vamos a tener estas Biblias que usted tiene hoy.
van a estar todas modificadas, así que vaya guardando sus Biblias, no las deseche, vuélvase un coleccionista de Biblias. Y mientras más antiguito sea el vocabulario, mejor. Pero es buena las versiones como Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente y todo esto, todavía está bien. Pero vaya guardando su Biblia, no las deseche. No se las dé a los niños para que hagan monitos. Mejor dele la cara para que allí dibuje lo que quiera. Pero no la Biblia, hermano, sí. No la Biblia, hermano. La Biblia hay que respetarla. Dice amén, hermano. Bien, Romanos capítulo 7. Versículo 7. Fíjese lo que vamos a leer y póngame atención y téngame paciencia y ojalá que no me tenga que pasar del tiempo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué es lo que está pasando allí? El apóstol Pablo está exponiendo de una manera, diríamos, magistral, magnífica, poderosa, portentosa, única, lo que es la ley y lo que es la gracia. Tanto la ley como la gracia la necesitaron los hombres. ¿Por qué razón? Porque Dios creyó que era necesario y Dios nunca se equivoca. Dice amén, hermano. Entonces, algo importante es que la ponencia que hace Pablo de lo que es la ley y de lo que es la gracia es para manifestar las ventajas de tanto de una como de otra cosa. Cuando yo vaya a leer al principio el capítulo 7, memorice esto. Cuando yo vaya a leer al principio el capítulo 7, dentro de un rato voy a leer el capítulo 7 al principio, los primeros versículos. Muchas personas toman estos versículos como que Pablo estuviera dando una instrucción directamente sobre el matrimonio. No se confunda. Lo que Pablo está haciendo es mostrar las diferencias entre lo que es la ley y lo que es la gracia. ¿Y cuál era el problema que estaba queriendo resolver Pablo? Póngame atención. ¿Cuál era el problema que estaba tratando de resolver Pablo? Era que el pueblo se estaba queriendo judaizar.
estaba queriendo practicar las cosas que le fueron impuestas. Diga conmigo, impuestas. Impuestas a aquel pueblo que salió de Egipto y que Dios lo sacó a través de mano poderosa, a través de Aarón y Moisés, y lo puso en el desierto para que le fueran a celebrar y le fueran a servir fiestas, pero era para ellos. Pero recuerde que ahora Pablo está lanzando un mensaje a una iglesia en Roma, pagana. No pagana, sino que ya convertidos por Cristo, ya salvos. Ya nosotros, ¿cuántos de los que están aquí tienen a Cristo en su corazón? Usted es un ex pagano. ¿Entiende eso, hermano? Ahora somos salvos por Cristo. Ok, pero viene Pablo y empieza a explicar algo bien interesante y profundo. Y empieza a decir, ¿para qué sirvió la ley? Mientras no había ley, vamos a hacer de caso que este púlpito es la ley. Y antes de que la ley fuera dictada por Dios al hombre, el hombre podía hacer cualquier cosa y nada lo inculpaba, nada lo condenaba. ¿Por qué razón? Porque todavía no había aparecido la ley que le decía qué cosas podía hacer y qué cosas no hacer. Pero a través de esa ley vinieron miles de mandamientos, entre los cuales todos se redujeron a 10. El primero fue: no pondrás Dios delante de tu Dios, ni te inclinarás a dioses ajenos. El segundo fue: no adorarás a otro Dios que no sea Jehová tu Dios. El otro es: no mencionarás el nombre de Dios en vano. El cuarto es: guardarás el día de reposo, que era el Shabbat, el sábado para ellos, ¿verdad? El otro es: honrarás a tu padre y a tu madre y serás de larga vida sobre la tierra y te irá bien en todo. El sexto es: no matarás. El 7: no adulterarás. El 8: no robarás. El 9: no levantarás falso testimonio. El 10: no codiciarás. ¿Lo dije bien? Ojalá. Ok. Si los quiere estudiar están en Apocalipsis, en Éxodo 20. Pero algo importante, pónganme atención. Viene Dios y le dice al hombre: no harás esto. Y es exactamente lo que el hombre hace. No hará lo otro. Y exactamente: no te inclinarás delante de dioses ajenos. Y se estaban inclinando delante de los dioses de los egipcios, ¿verdad? No usarás el nombre de Dios en vano. Te lo juro, por Dios te lo juro. Hasta el día de hoy lo hacemos. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y hoy vivimos en una generación de jóvenes que no quieren respetar ni a su madre ni a su padre. A su madre suya de él. Y así estamos en una sociedad bien horrible, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucedió? La ley vino a mostrar que era un peso que el hombre no podía llevar y menos cumplir. De eso es que está hablando Pablo. Pero la gente está queriendo volver a los rudimentos, volver a los tiempos de la ley, volver a los tiempos de los judíos. Es verdad, el libro de Romanos, y eso yo lo sé, el libro de Romanos dice que nosotros somos judíos por adopción, pero no se refiere a que tenemos que celebrar las fiestas, sino que se refiere a que ahora contamos con la misma oportunidad de ser salvos. Ya no somos salvos porque nacimos hebreos, hoy somos salvos si creemos en Cristo como nuestro Salvador. Y las mismas facultades que tenía el judío si cumplía con la ley, las mismas facultades y beneficios tenemos nosotros también, aunque no seamos hebreos, aunque no seamos judíos. ¿O habrá alguien aquí que nació en Israel? ¿Habrá alguien aquí que viene de una de las 12 tribus? Yo sé que tenemos cara de indio, pero no la quita nadie, ¿verdad? Pero bueno, pero no venimos de las tribus judías, venimos de otra tribu, de El Salvador, donde comen pupusas. Ok, esas son otras tribus. Pero el punto es este. Viene Pablo y dice: yo entiendo que la ley fue necesaria, porque la ley era como una luz que revelaba la salvación de mi alma. ¿Eso dice Pablo? No. ¿Qué revela? Mi pecado. Y la ley, lejos de ofrecer una salvación para mi alma, ¿qué ofrecía? Una condenación. Porque no hubo hombre que pudiera cumplir con todos los requisitos de la ley, ni los mismos sacerdotes tan siquiera.
Para eso tenemos los ejemplos de Finés y Ofni y su papá Elí, que fueron muertos el mismo día y el Señor los mató sencillamente porque no podían cumplir con los requisitos de ser sacerdotes, siendo sacerdotes y siendo descendientes de una tribu de sacerdotes. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El Señor tuvo que proveer un medio para que nosotros fuéramos salvos. ¿Cómo se llama ese medio? Jesucristo, y es a través de la gracia. La ley revela que yo soy pecador, pero la gracia me permite a mí ver revelado a través de Jesucristo mi salvación. La ley me dice que yo quedo falto y quedo debiendo siempre. La gracia me dice que puedo conseguir la vida eterna. La ley me dice que yo siempre voy a estar en pecado, por tanto siempre voy a ser condenado delante de Dios. La gracia me dice que aunque sea insuficiente mi fuerza, no es por mi poder, sino que por el poder ejercido de Cristo en la cruz y en la resurrección, que yo voy a ser salvo. La ley me dice que nunca voy a poder ser salvo. La gracia me dice que si creo en Cristo yo puedo alcanzar salvación y vida eterna. Dice amén, hermano. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está queriendo demostrar. Ya nosotros, porque nosotros por la ley tendríamos que cumplir con un montón de requisitos: sacrificios, muerte de cabros, de palominos, matar no sé cuántas aves, no sé cuántos palominos, no sé cuántos animales cada semana, cada mes, cada trimestre, cada semestre, cada año. Y luego cuando llegáramos al 7º año teníamos que hacer una matanzón increíble de animales, y total que fuera la de no acabar. En cambio el Señor dice: no, ya no es a través de vosotros, ya tú no tienes que hacer nada para alcanzar la salvación. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es por la gracia. Entonces, ahora, hay algo importante que tenemos que entender también: que la ley nos permite a nosotros tener una especie de un panorama prefijado. Nosotros a través de la ley podemos anticiparnos de quién iba a ser Cristo. Eso era para los que estaban antes de Cristo. Pero para nosotros que estamos ya después de Cristo, ya para nosotros la ley no tiene ningún efecto, sino que es Jesucristo. No importa con cuántos puntos de la ley usted cumpla, siempre va a quedar incumpliendo, aunque sea con uno. Y quien no cumple con un punto de la ley es como que la hubiera roto toda. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros si queremos alcanzar vida eterna? ¿Cuántos quieren alcanzar vida eterna? ¿Cuántos quieren alcanzar el cielo? ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos se quieren ir al infierno? Eso me gustó, están atentos. Los tengo atentos. Eso me gustó. Yo esperaba un amén por ahí, ¿verdad? ¿Ok? Si entendemos para dónde nos queremos ir, tenemos que entender que ya no es por el antiguo, sino que es por el nuevo pacto. El nuevo pacto, para que entienda lo que viene, el nuevo pacto ¿es un qué o es un quién? El nuevo pacto, ¿verdad? A mí me gusta hacerles preguntitas así, ¿verdad? ¿Es un qué o es un quién? Se la voy a poner más fácil. Lo que fue levantado en la cruz, ¿fue un qué o un quién? Entonces el nuevo pacto es un quién. Si yo fuere levantado, yo los atraeré a todos a mí mismo, dijo Jesús, ¿verdad? Como la serpiente de Moisés, usando los tipos del Antiguo Testamento, como la serpiente de Moisés fue necesario que fuera levantada, así también es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Qué me dice eso entonces a mí? Que cualquiera que mire al Hijo del Hombre, a Jesús, podrá ser sanado de la picadura de la serpiente. Pero no de la serpiente que picó a los hebreos en el desierto, sino de aquella serpiente antigua que picó a Eva y a Adán en el jardín del Edén. Y Dios tuvo que acudir inmediatamente a ellos para vestirlos de su desnudez y proveerles un medio de salvación. Pero ellos perdieron algo. Perdieron la oportunidad de hablar con Dios directamente, y perdieron la oportunidad de administrar el paraíso.
y fueron echados fuera. Mas nosotros, al ver al que ha sido levantado, a Cristo, no nos echan fuera, sino que al contrario, nos incluyen. Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ah? Entonces no me excluye, sino que Dios me incluye. ¿Tuve que hacer yo una obra? No. Toda la obra en el Calvario, toda la obra en la cruz y toda la obra en la tumba la hizo Jesús. ¿Qué es lo único que yo necesito hacer? Creer que Jesús es mi Señor. Amén. Lo que dijo el apóstol, le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí, así de fácil. Entonces, hay algo importante también que tenemos que considerar. Entonces, ¿en qué tenemos que creer? Usted tiene que creer, en pocas palabras, en Cristo como su Salvador personal, nada más. Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad, más nada menos nada. Dice amén, hermano. Entonces, ¿qué me dice la palabra a mí? La palabra lo que me está diciendo es de que la gracia de Cristo la puedo alcanzar solamente con que yo lo acepte en mi corazón. Ahora, ¿qué es la ley? Bueno, ahí por ejemplo el versículo 1, vaya al capítulo 6, versículo 1 rapidito, 6:1. Fíjense cuáles son las condiciones de la ley y por qué Pablo dice, hay algo mejor ahora, que es la gracia. ¿La ley es mala? No, dice él, pero hay algo mejor todavía, que es la gracia. Fíjese lo que dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos, 6:1, Romanos 6:1, ahí están. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, para que abunde la gracia. Fíjese la pregunta que arma. ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún a él? Pero el problema es este, que si usted lee toda la introducción del capítulo 8, dice que la ley lo que hace es hacerme vivir antes de la ley. Pero cuando la ley aparece, me hace morir. Y estoy muerto entonces por la ley. Entonces la ley, en vez de salvarme, me condena. Mas gracias sean dadas a Dios que a través de nuestro Señor Jesucristo, siendo nosotros inmerecedores, hemos alcanzado salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús. Dice amén, iglesia. Deme un amén, iglesia. Y algo importante es lo que dice el versículo 15 también. Lo corrobora. Usted tiene que ver que de estos textos podemos hacer nosotros doctrina. ¿Por qué razón? Porque no lo menciona una vez el apóstol Pablo, no lo menciona dos veces, lo menciona muchas veces. No solo en el libro de Romanos, sino que por ejemplo el libro de Gálatas es tremendo libro también con relación a esto, queriendo exaltar la obra de Cristo y la gracia que Él ofrece para cada uno de nosotros. Algo importante entonces es lo que dice el versículo 15 también. ¿Qué pues pecaremos porque no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahora nosotros hemos sido justificados a través de Jesucristo. ¿Puedo yo pagar por mi salvación? ¿Puedo dar yo algo a cambio de mi salvación? ¿Hay algo que yo pueda sacar, ya sea de mis bolsillos o en alguna parte de mi vida, para que Dios me deje entrar al cielo? No, no hay manera, no hay forma. Aunque las religiones nos amontonan un montón de ideas que tenemos que cumplir para alcanzar esa salvación. Pero si nosotros queremos la verdadera salvación, la salvación que ofrece Cristo, lo que es la vida eterna, nosotros tenemos que entender que esa vida eterna viene única y solamente a través de Jesús. Más nada menos nada. ¿Entiende eso, hermano? Entonces, ¿qué entiendo yo? Lo que yo entiendo es que la ley en algún momento fue buena para los hombres de aquella época. Pero ahora lo que yo necesito es la gracia de Cristo. Porque la gracia, siendo yo inmerecedor, siendo yo falto, siendo yo inútil, siendo yo pequeño para poderla alcanzar, va a haber un momento cuando mi cuerpo vuelva a la tierra, en que no importa qué tan bueno o malo haya hecho yo, el Señor me va a dejar entrar a su vida eterna. Pude haber ofendido a mucha gente o bendecido a muchos más, pero eso va a quedar en el pasado. Los malos entendidos, las ofensas,
los rencores, las envidias, la soberbia, el orgullo, los celos, las infidelidades, las traiciones, todo va a quedar en el pasado. Y cuando mi cuerpo, este cuerpo que es la puerta para que entre el pecado, vuelva a la tierra, mi alma va a salir disparada a aquel que la dio. Ese es Jesús, mi Salvador. El gran problema es que el que practica la ley tiene que hacer obras que ven los hombres, mas el que practica la gracia hace algo que solo Dios lo puede ver. ¿Cuál es el problema con la gracia? Que no nos obliga a nada. Todos nosotros, a través de esa gracia, contamos con algo que a mí no me gusta mucho, y es lo que le llamamos el libre albedrío, para que practiquemos nuestra vida con libertad. Pero nosotros, habiendo entendido mal el sacrificio de Cristo en la cruz y habiéndonos otorgado Él una preciosa gracia, la hemos corrompido y hemos convertido la libertad en libertinaje. Pero tenemos que tener cuidado, y aquí es donde yo quiero poner el dedo en la llaga. Tenemos que tener cuidado, porque en un momento, como yo no tengo una ley, ¿cuál es la ventaja de la ley? La ley es como cuando yo voy en el freeway y paso de 65 millas por hora. De repente yo puedo ver que un policía me pone las luces, me detiene y me va a multar. La ley me va avisando constantemente en qué estoy fallando yo. La ley. Mas la gracia, como abunda, nos da la oportunidad que en nuestros 30, 40, 50, 80, 90, 100 años de vida podemos practicar muchas religiones que lejos de acercarnos a Dios nos alejan. Podemos practicar muchas cosas antimorales que lejos de permitirnos estar rendidos delante de Dios nos pervierten. De repente podemos ser parte de ciertos movimientos que, creyendo que estamos haciendo bien, estamos haciendo realmente mal las cosas, pero delante de Dios. ¿Cuál es el problema con la gracia? ¿Cuál es el gran problema? Que nosotros no vamos a saber si disfrutamos de esa gracia hasta que lleguemos al día de nuestra muerte. Y en ese día van a haber muchas buenas noticias. Dice amén, hermano. Van a haber buenas noticias como aquello que le dijo al pequeño siervo que había cumplido con un poco de la ley, que le dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero ¿qué va a pasar con aquellos también cuando les diga, cuando lleguen y le diga: pero Señor, en tu nombre yo saqué demonios, en tu nombre yo hice milagros, en tu nombre yo evangelicé y prediqué? Y él venga y diga: sí, hiciste muchas cosas, supuestamente en mi nombre, pero yo te diré: apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Porque lo que hiciste, lo hiciste para ti. Entonces, el asunto de la gracia es un aspecto bien delicado. Y Pablo pone un ejemplo, no para que nosotros nos centremos o nos concentremos pensando que está hablando del matrimonio, sino que usa el asunto del matrimonio solamente como un ejemplo. Y yo quiero que usted vea qué excelente ejemplo pone realmente Pablo. Y esto es para que nosotros tengamos mucho cuidado de lo que puede ser la gracia. Déjeme decirle algo antes. El gran problema con la gracia es que nosotros no vamos a saber si hemos obtenido la vida eterna hasta el día de nuestra muerte. Entonces, ¿cuál es el gran problema del cual yo tengo que advertirle a usted? Que muchas personas piensan que son salvas, pero cuando lleguen al día de su muerte y quieran entrar al cielo, no van a poder entrar. Ay, pastor, usted sí, usted, uy, no esperes, hermano. Nosotros los predicadores y los pastores estamos más obligados que ustedes a estar examinando nuestra salvación, porque no vaya a ser que nos suceda como aquel proverbio, que habiendo sido maestro de ciegos, nosotros también estemos ciegos. Y por eso es que cada uno tiene que cuidar por su salvación y cada uno tiene que velar por su salvación. Cada uno tiene que velar por investigar de vez en cuando quién es el que habita en nuestro corazón. Hace un rato yo pregunté, lo que fue levantado en la cruz fue un qué o un quién, y ustedes me contestaron un quién. Ahora, ¿qué es lo que habita en el corazón? ¿Un qué o un quién? No es que yo soy bautista, no es que yo soy pentecostal, no es que yo soy católico, no es que aquí mi religión es la que manda. Ese es un qué, no es un quién.
Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que reina en su corazón? ¿Qué es lo que habita en su corazón? ¿Es un qué o un quién? Y eso usted tiene que investigarlo, no aquí a la carrerita, ahorita en estos 20, 30, 40 minutos que yo le estoy predicando, sino que esto tiene que examinarlo usted desde que tiene memoria. ¿Cómo ha sido su vida? Algo interesante cuando iban a matar a Esteban, cuando también estaban juzgando a Pablo, es que ellos pudieron dar una panorámica de todo lo que había sido su vida, y no se concentraron de cuántas casas tenían, cuánto dinero habían obtenido, cuánto poder habían amasado. No, se concentraron en el momento que no conocían a Cristo, cuando conocieron a Cristo, y cómo su vida fue transformada después de Cristo. En eso se basa el mensaje de Esteban, del apóstol Pablo y de todos estos hombres, cuando dan un poco a conocer su testimonio a través de la Biblia. La gracia entonces de repente puede ser para muchos, incluyéndome a mí, como un espejismo. ¿Qué es un espejismo? Es como aquellos que están en el desierto, se están muriendo de sed, y por el deseo de tomar algo, ven un espejismo, ven un oasis. Pero cuando llegan y se embrocan, se inclinan y empiezan a beber agua, ¿qué es lo que están llevando a la boca? Arena. Cuidado. No vayamos a estar viviendo un espejismo. Yo no creo que la salvación se pierda, pero sí creo que muchas personas, creyendo que son salvas, nunca la han obtenido. Y la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Quién ve los frutos del Espíritu Santo? No el hombre, hermano. Yo creo que ese hombre es salvo. No, eso es lo que usted cree, pero a Dios no le interesa lo que yo ande creyendo. Imagínese que, pregúnteme a mí, ¿quién cree usted, pastor, que son los que son salvos en la iglesia? Los que diezman. Eso le voy a decir yo, porque yo vivo de sus diezmos. Ahora, ¿esa es una respuesta humana o una respuesta divina? Humana, pero nadie entra al cielo por respuestas humanas. El que entra al cielo es único y solamente por justicia divina. Dice amén, hermano. Y está hablando de justicia, por cierto, el libro de Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Justificados pues por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo. ¿Puede ver usted mi fe? ¿Puede usted ver de qué color es? ¿De qué tamaño es? Usted no puede ver mi fe, ni yo puedo ver la suya. El problema es que cuando yo llegue a las puertas del cielo, si Dios va a poder ver que tuve fe. No es que yo nací en una familia cristiana, eso no es fe. Esas son obras. No por obras para que nadie se gloríe. Los hombres nos gloriamos por las obras, mas Dios no deja entrar a nadie por las obras, porque ¿quién puede mejorar la obra de Cristo en la cruz? ¿Quién? Nadie. Entonces, fíjese lo que dice ahora el versículo 1 en el capítulo 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Y mire qué interesantes las palabras que ocupa Pablo. ¿Acaso ignoráis? Yo veo que el apóstol Pablo, cuando va a hablar, por ejemplo, del rapto en 1 Corintios 15 o en 1 Tesalonicenses 4, y cuando va a hablar de cosas tan profundas y misteriosas para el hombre, siempre pregunta, siempre dice: no ignoren, no ignoréis, o acaso ignoráis. ¿Por qué razón? Porque es el ignorante el que se pervierte, es el ignorante el que se extravía, es el ignorante el que se pierde. ¿Qué fue lo que dijo el libro de Oseas? ¿Qué fue lo que dijo? Mi pueblo perece porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Conocimiento de quién? ¿De una religión? ¿De lo que un predicador dice? ¿De lo que escriben algunos hombres, aunque son muy doctos en lo que escriben, son grandes literatos y lo que usted quiera? No, por falta de conocimiento en Dios y en su palabra. Así es que es importante lo que vamos a ver ahora. Fíjese lo que dice. Y mire la analogía que hace con relación al matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que ¿qué? Pero ya media vez muerto el hombre en la ley, ¿sigue viviendo? No, eso es lo que está diciendo. La ley se enseñorea del hombre mientras vive él. Porque la ley le impone, la ley le manda, la ley le demanda, la ley le dice lo que tiene que hacer, cuánto sacrificar, cuántos sacrificios, penitencias y cosas hacer.
Pero ahora lo que Pablo nos está queriendo decir es que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia. Cualquiera diría, ay, es mejor. No, espérese, es más arriesgado. Es más arriesgado. Porque creyendo yo que estoy bajo la gracia, quizás yo no estoy bajo ninguna gracia. Y este es un examen que yo quiero que no se lo haga usted a su vecino. Sí, a mí se me hace que este hermano no está bajo la gracia. No, a mí se me hace que esta hermana es tan chismosa que yo lo dudo que esté bajo la gracia. No, yo creo que así como se le ve la cara de hambre, está más en desgracia que en gracia. Y nosotros somos buenos para juzgar por el exterior, mas Dios ve el interior. Cuidado. Fíjese lo que dice. ¿Acaso ignoráis, hermanos? ¿A quién le está hablando? A nosotros, hermanos, gente como usted y como yo, no al inconverso, no al no creyente. Está hablando al miembro de la iglesia de Roma. Hermanos, pues hablo con los que conocen ¿qué? Ay, papá. ¿Y quién es el maestro de la ley en jurisprudencia que hasta el día de hoy se mantienen en nuestras cortes lo que se dictó hace siglos? Roma. Roma. Nadie puede graduar una carrera en abogacía o en leyes si no pasa primero por lo que se dijo hace 2000, 3000 siglos, 2 o 3 siglos atrás, 2000 o 3000 años atrás. Se tiene que estudiar todo eso. Fíjese, hermano. Pues hablo, dice, para los que conocen la ley, no para los que no conocen la ley. Yo no quiero preguntar, mejor le voy a hacer la pregunta al revés. ¿Cuántos de los que están aquí han leído la Biblia? Aunque sea una vez en su vida, levanten la mano. Aunque sea una vez en su vida, levánteme la mano. Levánteme la mano. ¿Nunca has leído la Biblia? No, pero algún pedacito de la Biblia. Levanten la mano los que han leído, aunque sea un pedacito de la Biblia. Ese pedacito lo condena. ¿Sí? Porque la gracia, fíjese, trate de agarrarme la onda, hermano. Trate de agarrarme la onda. Lo que nos salva es todo lo que conocemos de la Biblia. No, porque no la conocemos toda. ¿Qué es lo que nos salva? El poco conocimiento que tengamos de Cristo Jesús. Y eso en un solo versículo lo puede adquirir usted. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que Dios le va a decir a usted, yo no te voy a juzgar por toda la Biblia, te voy a juzgar por los 3 versículos que leíste y no cumpliste. ¡Ja! ¿Qué tal? ¿Ah? O sea que no es el montón, un poquito, suficiente. Pero diga conmigo, gracias sean dadas a Dios, que por nuestro Señor Jesucristo alcanzamos salvación. Dice amén, iglesia. Entonces fíjese, pero lo quiero mandar con toda la tesis en su mente. Fíjese. Entonces dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ahora mira el ejemplo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley, ¿a quién? Mientras ¿qué? ¿Cabe ahí el divorcio? Thank you, Lord. Mientras vive el cónyuge, estamos atados. Gloria a Dios para los que están en orden. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Así que más le conviene matarlo. No, son bromas. Ok. Pero si el marido muere, vamos a ver, háganle así. Qué gran peso de encima. Se murió, lágrimas de cocodrilo, y por dentro, yes, se murió. Soy libre, al fin, por la ley de Dios y por la ley de los dos.
Pero si el marido muere, ella queda ¿cómo? Libre de la ley. ¿De quién? ¿Dice allí de Dios? No, del marido. El marido sigue mandando sobre esa mujer. Y esa mujer sigue mandando sobre el marido. Por eso existe el child support. Ok. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón o el varón a otra mujer, será llamado, ¿cómo? Adúltera o adúltero. Esta ley es para los dos, no solo para la mujer. Pero si su marido muriere, diga gracias a Dios, es libre. Es libre. Este Pablo se echaba sus chistes también, ¿verdad? Es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ok. ¿Está hablando del matrimonio exactamente Pablo? Sí, está hablando del matrimonio, pero lo está usando como un ejemplo. Ojo con esto. Antes de Cristo, los que querían alcanzar salvación tenían que unirse a Dios a través de la ley. ¿Cuál es el tema que estamos discutiendo? Ley y gracia. Gracia y ley. Entonces, no es el matrimonio realmente. Ok, ya, camine. No se me quede allí, ¿verdad? Porque algunos se quedan ahí clavados y patinando en lo mismo. No, ya, camine conmigo. Entonces, fíjese, antes de que Cristo apareciera, el que quería alcanzar salvación tenía que cumplir con toda la ley. ¿Que fue dada dónde? En el desierto. Diga conmigo, en el desierto. En el desierto, ahí fue dada toda la ley. En el desierto. Mas cuando Cristo aparece, Cristo, ¿qué hizo con el antiguo pacto? Lo cumplió en él. ¿Por qué fue necesario que Cristo cumpliera en él la ley? ¿Por qué? Porque no hubo hombre jamás que pudiera cumplir con la ley, ni siquiera Job. ¿Por qué Job no pudo cumplir con la ley? No, come on, yo sé que alguien lo sabe. No puede ser. ¿Por qué Job no pudo cumplir con la ley? Porque la ley no existía. Job existió antes que la ley. ¿Ok? ¿Lo tiene? ¿Estamos? Sí, ok, sigamos. No se me quede, doctor. No se me quede, doctor. Siga conmigo. Ya lo vi con un signo de interrogación. Siga conmigo. Entonces, luego viene la ley que fue dada en el desierto. Sigan conmigo. Y luego aparece, diga conmigo, Jesús. Hace poco acabamos de cantar una alabanza que dice: Jesús, el Mesías, sobre todo es. Él pagó nuestros pecados sin haber sido él pecador. Entonces viene él, y el día que estaba con sus discípulos, él dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué era esa copa? Era un símbolo de él, de Cristo, que cuando fue levantado en la cruz, derramó hasta la última gota de sangre por amor y para perdón de todos nuestros pecados. Dice amén, hermano. Y todo aquel que en él cree no será echado fuera, mas tendrá vida eterna. Así es que hoy es a través de Cristo que obtenemos vida eterna. Entonces, quiero terminar con esto. Ya estamos aterrizando, hoy sí, ya estamos aterrizando. Creí que me iba a pasar del tiempo, pero no. Se lo voy a leer de nuevo y quiero que después algunos 2 o 3 me digan de qué está hablando Pablo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Estoy en el 7:7. Ese fue el que leímos al principio, ¿verdad? Ok, vamos a terminar donde comenzamos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: no codiciarás.
Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, pero para alguien que la puede cumplir. Y el único que la podía cumplir era Cristo. Santa, y el mandamiento santo, como Cristo es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ojo con lo que empezamos a leer ahorita, y ahí es donde está la pregunta. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, diga en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero. Quiero que lo lea en voz alta, el versículo 19. Leamos de nuevo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mientras este cuerpo vive, hermanos. Mientras este cuerpo vive, ¿entiende lo que estamos leyendo? Ok, porque según el hombre interior, ahora habla de lo otro, de la otra parte de nosotros. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Lea conmigo el versículo 23 en voz alta. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hablando del cuerpo. Lea conmigo el 24 para terminar. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿cuál es la tesis que está presentando en este último escrito Pablo? ¿Qué es lo que está presentando? ¿Qué hubo? Un conflicto, exactamente, una lucha, ¿verdad? Entre el mal y el bien en la misma persona, ¿sí o no? Entre el Saulo, me gustó eso, y Pablo, exacto. Ahora, ¿da esperanza Pablo de que podemos librarnos de ese pecado que nos condena cuando estamos en la carne? Sí, a través de Jesucristo. Pero mientras vivimos, hay una batalla constante entre el bien y el mal. Y no tengo que estar viendo yo a mi hermana o a mi hermano. No, que tengo que ver la batalla que yo estoy librando. En mí mismo se está librando una batalla. ¿Me tengo que cuidar yo de mi hermano? ¿Tengo que cuidar el mal o el bien que hace mi hermano? No. Tengo que cuidar cómo estoy yo librando mi batalla. Es eso lo que Dios va a ver si realmente Él mora en mí. Cuando vienen esos momentos de culpa, cuando yo he pecado y no me siento conforme conmigo mismo, cuando la conciencia no me deja dormir, cuando viene aquella conciencia en que me dice: tenés que ir a pedir perdón al hermano, tenés que ir a pedir perdón a tu esposa, tenés que pedirle perdón a tus hijos. Si yo me tapo los oídos y me hago el loco creyendo que yo estoy bien y siempre me justifico, quizás la gracia de Cristo no mora en mí. Mas si Cristo mora en mí, me hace ver algo. Lo que dice el apóstol Pablo, que soy pecador, pero que puedo tener victoria en el nombre de Cristo sobre ese pecado. ¿Cómo? Cada día tratando de ser más espiritual. Él acaba de exponer una tesis preciosa entre lo carnal y lo espiritual, pero nos da la clave para que nosotros tengamos una victoria sobre lo espiritual. ¿Cómo? Alimentándonos más con las cosas del Espíritu. Usted, hoy más que nunca en este momento, puede estar seguro que usted se ha vuelto más espiritual que carnal. En este momento,
porque está en una iglesia. Si mañana está en una discoteca, yo no sé. Es su responsabilidad. Pero recuerde lo que dijo Eclesiastés, aunque está en el Antiguo Testamento. Joven, tome placer de todo lo que ve en tus ojos. Pero entiende una cosa, que de todo lo que hagas darás cuenta. ¿Cuándo? En el día en que estemos delante del Señor. Eso puede hacer hoy, eso puede hacer dentro de 100 años, pero no importa cuándo, lo importante es que cada día de nuestra vida, el discípulo de Cristo toma su cruz cada día y le sigue. En eso conocerán que son verdaderamente sus discípulos. La vida cristiana es una cruz, pero se puede tener victoria a través de Cristo. Dice amén, hermano. Y gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Dice amén, iglesia. Amigo, bienvenido. Por la gracia del Señor nos encontramos hoy aquí como hermanos. Nos saludamos en la familia de Dios, en la familia de Dios.